Hola chicos, qué bueno verlos nuevamente, aunque sea por medio de video. Vamos a tener otra clase de sociales esta semana. El día de hoy pues vamos a trabajar en la página 114 y 115 de nuestro libro. Bueno, yo quiero que ustedes recuerden un poquito lo que vimos en la clase anterior de las potencias mundiales y que finalmente pues hablamos también de Estados Unidos, ¿verdad? Que es un país de América, pero que creó una doctrina llamada Monroe, que decía América para los americanos, y que así poco a poco, pues, Estados Unidos fue influenciando en otros países de América. Y no, a veces no solamente tenía influencia, ¿verdad? Sino que ejercía poder sobre esos países. Bueno, entonces hoy vamos a ver específicamente qué acciones hizo Estados Unidos por medio de esta doctrina, ¿verdad? Entonces empezamos con el tema. Bueno, Estados Unidos bajo la doctrina Monroe, ¿verdad? Proponía que por derecho natural él tenía, valga la redundancia, ¿verdad? Tenía el derecho de dominar los territorios americanos. Como quien dice, por acción divina, ¿verdad? Yo tengo derechos sobre estos países. Entonces, bajo esta doctrina, él realizó varias intervenciones en diferentes países y las vamos a ver. Estas que les voy a hablar acá es lo que está en su libro en la imagen, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la primera intervención. Solo vamos a volver un poquito. En 1932, en El Salvador, ¿verdad? Vamos a ver qué hizo en El Salvador. Pues intervino para detener un movimiento popular. Esto con el objetivo de apoyar al presidente. ¿Por qué? Porque los movimientos populares son ejercidos o, por decirlo así, son llevados a cabo por la sociedad, ¿verdad? Que están en contra de algo o algún aspecto político que no les parezca, entonces la gente sale y manifiesta, ¿verdad? Bueno, luego en 1898, en Cuba, Estados Unidos intentó detener la independencia de Cuba. Cuba es uno de los últimos países que se independizó de América y a la vez se apoderó de Puerto Rico, otra isla, ¿verdad? Bueno, luego en 1916 invadió República Dominicana, lo tuvo invadido durante 8 años porque duró hasta 1824, si no estoy mal. Y luego en 1911 que ayudó a derrocar al presidente en turno. Esto fue en Honduras. Bueno, en este caso, ¿qué es derrocar, chicos? Es quitar un presidente. Entonces, de plano que la gente no estaba contenta con a veces es la gente, a veces son las empresas también, ¿verdad? Entonces, quitó al presidente de ese tiempo o ayudó, ¿verdad? Luego, en 1909, en Nicaragua, promovió, no ayudó. O sea, como quien dice, él lo empezó o incitó a la sociedad de este país para que se diera el derrocamiento de José Santos Zelaya. Y luego, por último, que esto ya lo habíamos hablado, en 1903, que ayudó a Panamá a independizarse de Colombia con el objetivo de poder construir el canal para el transporte de productos. Bueno, estas son las diferentes intervenciones que tuvo Estados Unidos en países de América. Luego vamos a seguir viendo qué logró Estados Unidos con estas intervenciones. Bueno, al ayudar a quitar presidentes, ¿qué logró? Que los gobiernos estuvieran, como quien dice, de acuerdo con él a sus intereses políticos y económicos. Es decir, que el gobierno que él iba a colocar en esos países donde intervino tenía que ser un gobierno que estuviera a favor de él, ¿verdad? No en contra. Luego hizo arreglos comerciales que beneficiaban a sus empresas. Estados Unidos en ese tiempo, bueno, hoy en día también es un monstruo económico, ¿verdad? Tiene mucha industria y tiene muchas transnacionales. Entonces, en ese tiempo, él decía, colocamos esta empresa en su país, pero no me tienen que cobrar impuestos
o los productos o la materia prima, entonces beneficio, buscándole beneficios, ¿verdad? Y luego algo muy importante o relevante, que eso es lo que tiene que ver con nuestro país y en la historia de muchos países, ¿verdad? Es que surgieron las dictaduras. Ya vamos a ver qué es un gobierno dictatorial. Bueno, luego aquí, entonces pasamos a dictadores. ¿Qué es un gobierno dictatorial? Son gobiernos que estaban por encima de la ley y que concentraban todo el poder en su mano. Entonces, estos ya, digamos, no, por ser gobierno, por ser presidente, entonces ellos no acataban la ley, sino que estaban por encima de la ley. Bueno, y vamos a ver algunos. En México, por ejemplo, Porfirio Díaz estuvo desde 1877 hasta 1911. Aquí solo les estoy dando los nombres, ya después les voy a dar algunas especificaciones. Luego tenemos a Justo Rufino Barrios en Guatemala, que de él ya habíamos hablado un poquito. Manuel Estrada Cabrera, que si no estoy mal, estuvo 30 años en el gobierno. Y Jorge Ubico Castañeda, que estuvo 14 años. No vamos a entrar en dilemas si estos presidentes fueron buenos o fueron malos, porque solamente estamos haciendo mención de quiénes fueron dictadores, porque como todo presidente, ¿verdad? Tuvo cosas muy buenas o tuvieron cosas muy buenas, pero también algunas con las que la gente no estaba de acuerdo. Entonces, ustedes se preguntarán por qué estuvieron tanto tiempo, porque en ese tiempo se valía la reelección, entonces volvían a quedar un periodo y después el siguiente y así. Algunos dicen que volvían a quedar, ¿verdad? Haciendo fraudulentas las elecciones, ¿verdad? Pero realmente no se sabe, ¿verdad? E incluso fíjense que Manuel Estrada Cabrera le puso su nombre a varios monumentos en la capital que después de declararlo demente, entonces se los volvieron a quitar. La Universidad de San Carlos llevó un tiempo el nombre de Manuel Estrada. Y luego miraríamos aquí acciones. ¿Qué acciones realizaban los gobiernos dictatoriales o los dictadores en Guatemala? Bueno, ya les había mencionado, practicaban la reelección. Entonces, eso significa que podían seguir muchos años en el gobierno. Luego, represión de opositores. Alguien que no estuviera de acuerdo con sus ideas, lo mandaban perseguir, lo encarcelaban y algunos pues hasta lo mataban, ¿verdad? Y basaban su poder en el capital que provenía de Estados Unidos. Como Estados Unidos venía y plantaba sus empresas aquí y tenían, como quien dice, los gobiernos tenían el respaldo de Estados Unidos, entonces ellos se sentían como más fuertes. Y por último, es que Estados Unidos, o bueno, a veces varios países, ¿verdad? Pero estamos enfocándonos en Estados Unidos, introdujeron sus empresas, ¿verdad? Y en este caso, yo ya les había mencionado en alguna clase anterior, la United Fruit Company, era una empresa de bananos, ¿verdad? E incluso yo creo que la empresa de bananos que hoy tenemos en Izabal, no lo investigué, pero yo creo que no es guatemalteca, ¿verdad? Sería de verlo, no estoy segura esa parte, ¿verdad? Pero más o menos como una empresa de esas estaba en ese tiempo aquí en Guatemala. Bueno, entonces chicos, este sería lo más relevante del tema. Yo me centré más que todo en datos de Guatemala porque eso es lo que nos interesa conocer un poco más. Igual su libro tenemos varios párrafos que hablan específicamente de Guatemala. Lean su libro, subrayen las ideas que yo estoy mencionando o alguna que ustedes crean que se me escapó que es importante y no se pierdan la lectura de su libro porque así van ustedes a comprender un poquito más el tema. Escuchan la explicación, luego subrayan y nos vemos en el siguiente video para contestar la página de su libro.